La obesidad infantil es un tema que preocupa a muchas familias, pero que se puede prevenir y tratar. En Mundo Bebé te presentamos este informe para que conozcas más sobre esta patología y cómo prevenirla. La obesidad o el sobrepeso es un problema que está afectando muchísimo a la población en general, pero lo que estamos tratando de hacer hincapié es el prevenir las 2 o 3 patologías graves que conducen el tema del sobrepeso y la obesidad, como son la diabetes, la hipertensión arterial y los problemas cardiológicos en general. Entonces, nosotros cuando hablamos de este tema de obesidad y sobrepeso, tratamos en pediatría de primero descubrir, o sea, de qué se trata, si realmente a veces tenemos nuestros niños que los vemos gorditos, sanos y felices, este es más sano que el flaquito. Entonces, bueno, tratar de, nosotros hacemos hincapié que en los controles de salud es el pediatra el que tiene que ir certificando con el progreso de peso y talla cuando el niño, de acuerdo a las tablas de crecimiento y desarrollo, de acuerdo a cómo aumentó de peso, el pediatra es el que tiene que decirle a la mamá: señora, este nene a través de una cuenta que sacamos está pasándose, y puede ser un niño hasta muy chiquito, de meses, que uno no los va a poner a dieta. Sí nos preocupa el bebé que no toma la teta de la mamá y le dan el biberón cada hora y media y hace cualquier llantito y ya es leche artificial permanente. Ese es un bebé sobrealimentado desde que nace. Y saqué las comidas por ahí fritas, milanesas y esas cosas, y les puse comidas buenas como tarta y esas cosas. Sí, me gustó continuar así porque aparte son ricas las comidas esas y a mí me gustaron. Sí, ahora ya que nos hemos acostumbrado, toda la familia come igual. El hambre tiene que ver con una cuestión fisiológica e incluso donde se dan modificaciones en el estómago y demás. El apetito tiene que ver con un deseo, con la necesidad de calmar un deseo o una ansiedad, donde si desde el inicio se instala que el deseo y la ansiedad se calman por algo que se recibe en la boca, se está pudiendo generar de alguna manera alguna patología del orden de la oralidad, como es la obesidad o alguna otra. Entonces esto sí que es muy importante, como decía Roxana, a la hora de ir enseñándole a la mamá cómo ir decodificando los llantos, las incomodidades o las demandas que el bebé va teniendo. Como decía ella, frente a cada es teta o mamadera, esto no es así. Hay que ir ayudando a las mamás a que puedan ayudar a sus bebés a discriminar, a diferenciar y a poder generar mayores niveles de seguridad, mayores niveles de independencia y mayores niveles de autonomía. Como mi abuela también sabía hacerme cosas fritas y de eso lo tuve que dejar, comidas fritas. Y ahora empecé a comer todas esas cosas que son soufflé, milanesas de berenjena, zapallito, todo. Cada 15 días venía y Mabel me daba un papelito, yo tenía que anotar lo que comía y después ella me decía si estaba bien o estaba mal y después me pesaba. Sí, la sigo sosteniéndome en el mismo peso que quedé. Por ahí subo un poquito bajo, pero siempre estoy casi en el mismo peso. Sí. Y ahora me encantan las comidas esas que me aprendí a comer. Estoy feliz con las doctoras porque en verdad me ayudaron mucho. En un momento se hablaba de que los porcentajes de obesidad en nuestro país, por ejemplo, estaban en el orden de los 8-9% en décadas pasadas, y hoy prácticamente tenemos los mismos indicadores que Estados Unidos, o sea, 23-22%. Por supuesto que esto depende de diferentes poblaciones. Hay lugares donde esto se nota mucho más, generalmente en lugares, ciudades, donde el niño está más sedentario, donde hay menos oportunidad donde está más absorbido por ciertos estilos de vida, como ser atrapado por los monitores, como digo yo. Entonces, la obesidad, hoy prácticamente estamos hablando de indicadores de un 23%. Esto significa un niño cada 4 que sea obeso o sobrepeso. Ojo, porque muchas veces decimos sobrepeso y obesidad. En rigor de la evaluación matemática son dos cosas diferentes. En rigor de la observación clínica de esto, en realidad son escalones de una misma escalera. Primero sobrepeso, después obesidad,
esto se puede ir y es una ida y vuelta en realidad, pero las dos situaciones son consideradas como factores de riesgo. Bueno, en realidad yo nunca había notado la importancia de comenzar a tener una disciplina con la comida. ¿Por qué? Porque mis otros niños han sido más delgados, por ahí uno nunca toma realmente la importancia que le corresponde, y me pasa en esta oportunidad con Micaela, que ella tenía un sobrepeso, donde por ahí se sentía muy incómoda porque sus compañeritas por ahí le decían, creo que es una edad, pues tiene 10 años, por ahí es una edad donde los niños siempre se están remarcando sus, no sé si defectos, pero sí sus cosas que son distintas, ¿no? Entonces eso me llevó a consultarle a la doctora Roxana Duto, la pediatra, que es pediatra de cabecera de mis hijos, y ella, al notar ese sobrepeso, bueno, se le hicieron una serie de estudios y creyó conveniente que hablásemos con Mabel Leta, que es la nutricionista no solamente ahora de Micaela, sino de toda la familia. ¿Por qué de toda la familia? Porque si bien yo trabajaba mucho tiempo y todo eso, a veces eso hacía que mis hijos y yo no aprendiéramos a comer como corresponde. Mi mamá me mandó a hacer todos los controles que yo hago todos los años y me hicieron un análisis de sangre, entonces ahí me descubrieron que tenía tiroides. Entonces mi mamá me empezó a llevar a la nutricionista y ahí me empezó a dar unas planillas para que yo escriba lo que como. Después me dio unas planillas con lo que tengo que comer, más o menos, y lo fui anotando y ahí mi mamá me empezó a hacer, como ahora está con una licencia, me empezó a hacer unas comidas más sanas. La obesidad generalmente, decíamos, es bastante frecuente hoy ya en nuestros niños, pero no viene sola. Allí, por supuesto, hay factores genéticos, donde a veces papá, mamá pueden estar en sobrepeso, tener algún hábito de esta característica, otras veces no. Pero generalmente está asociada a otras situaciones que son factores de riesgo por sí solas, como por ejemplo el sedentarismo. El niño que no hace actividad física, el niño que va, a lo mejor tiene muchas actividades porque va a la escuela, porque va a inglés, porque va a guitarra, porque tiene otro tipo de actividades y en realidad lo que hace es estar mucho tiempo sentado, absorbido por las diferentes tareas. Y lamentablemente hoy en día es la oferta de encandilamiento que tienen los monitores, sea desde el televisor, sea desde la computadora, del videojuego, y con estos tres elementos me quedo nada más porque prácticamente esto los absorbe a los niños en todo su tiempo libre, por decirlo así, que les queda después de todas estas otras tareas. Entonces se suman horas de monitoreo al sedentarismo que ya traen por sus actividades, sus variadas actividades que pueda tener, para en definitiva tener un niño sentado prácticamente todo el día con poquísima actividad física. De ahí en adelante Mabel nos dio una serie de comidas que si bien son mucho más sanas, pero no quiere decir que uno deja de comer o que el niño pasa hambre. ¿Y por qué digo deja? Porque creo que lo mejor que hizo es educar a los papás para luego que nosotros podamos educar a los niños a través de las cosas que le damos de comer. Entonces, eso nos ayudó a que Micaela baje de peso, se sienta mucho mejor, está muy motivada y nos ayudó a también mejorar el alimento nuestro. No, como en todas las escuelas, siempre te discriminan por lo que sos o esas cosas. Sí, empecé el tratamiento hace poquito. Cuando empezó el año, así, allí. Ay, tuve que dejar las papas fritas. Bueno, mi mamá me hace cada cuánto esas cosas, pero era como más sano. Por ejemplo, hoy tomé una sopa de verdura, esas cosas. Me hace tartas, diferentes cosas me hace. En realidad, cuando llega un niño a la consulta nutricional, es muchas las preocupaciones, son muchas las preguntas que se hacen los papás. ¿Cómo encaminar este nuevo plan alimentario? O mejor dicho, ¿cómo encaminar esta nueva dieta? Generalmente los papás vienen a la consulta para que nosotras, las nutricionistas, podamos realizar una dieta a sus hijos.
En realidad es el primer concepto que hay que tratar de cambiar. No es dieta lo que se hace a nivel nutricional, sino es una planificación alimentaria. Mira, creo que se puede más cuando uno aprende a cocinar sano. ¿Por qué? Porque antes mis hijos de una semana comían 4 días de la semana milanesas. ¿Por qué? Porque era más práctico, más rápido, estaban ellos solos en casa, lo hacían de una forma más rápida. O el delivery. La mayoría de las veces se pedía la comida. Ahora no, ahora incluimos todo tipo de verduras. Hemos erradicado mucho las carnes rojas, por ejemplo, que eso nos ayuda mucho. ¿Y qué hace? Es más económico, si es por la situación económica que se vive hoy, y sí se puede, es una cuestión de querer y darse ideas. Hay papás donde dicen, le traigo a mi hijo para que le enseñe cómo tiene que comer. Y yo entonces respondo, perfecto, pero sería bueno que el papá, la mamá y los hermanitos también aprendan a comer, ¿sí? No solamente el niño que en ese momento tiene un sobrepeso. Es el papá y la mamá también la que tiene que comprender y empezar a abrir un poquito más el concepto sobre, no es dieta, es planificación. Entonces desde ahí es como que empezamos a armar y conocer cuáles son los grupos de alimentos, en qué orden se utilizan los grupos de alimentos, cuáles se pueden consumir más, cuáles se pueden consumir menos, cuáles se pueden dejar para los fines de semana, porque obviamente que los chicos están muy atentos a la publicidad, están atentos al kiosco, están atentos al compañerito que comió y yo no sé si voy a poder comer o no voy a poder comer. Entonces es importante hablar de los grupos de alimentos, no prohibir alimentos, sino sugerir cuáles serían más saludables y cuáles son menos saludables. Bueno, cerrando un poquito esto, lo que quiero que quede claro es que cuanto antes nos ocupemos del tema de nuestros hijos en obesidad o sobrepeso, menos tiempo nos lleva la recuperación, sabiendo que es un trámite en conjunto, en familia, tranquilos. Y los adolescentes muchas veces empiezan ellos solos y logran grandes cambios. O sea que no dejen de consultar por esto. Nuevo álbum de fotos para compartir en Mundo Bebé, te lo mostramos. No se muevan porque hay más Mundo Bebé.